Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar entonces lo que corresponde a medidas de tendencia central. En esta ocasión vamos a hablar sobre la mediana. Vamos a hablar de la mediana para datos no agrupados como para datos agrupados. Esto solamente es un ejercicio de aplicación sobre cómo obtener este dato a partir de un estudio estadístico que estemos llevando a cabo. Ya el concepto de mediana pues lo explicaré en otro video. Bueno chicos, para hablar de datos no agrupados, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es si la cantidad de datos es impar o si es par. Si la cantidad de datos es impar, como en este caso yo tengo ya los datos organizados de menor a mayor, entonces para arrancar con la mediana debemos organizar los datos ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso los tengo organizados de menor a mayor. Entonces, si observamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, o sea que es una cantidad impar de datos. Entonces, debemos aplicar esta expresión. Entonces, me dice que la mediana, así representamos la mediana. Entonces, la mediana es igual a x, recordemos que x corresponde a la variable. Entonces, me dice que x, n sub n más 1 medios, es decir, x sub n, ¿qué es? X sub n es la cantidad de datos. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, entonces sería x sub 7 más 1, es decir, 8. 8 dividido entre 2, entonces esto nos dejaría que sería x sub 4. Como vemos acá, entonces tengo 7 datos más 1 de la fórmula dividido entre 2, entonces x sub 4. Entonces tomo el dato que corresponde a x sub 4, es decir, el cuarto dato, entonces 1, 2, 3, 4, y observamos que efectivamente corresponde a 5. Ese es el valor de la mediana. Cuando tengo datos no agrupados, otra forma de hacerlo, pues cuando son pocos datos, es muy sencillo hacerlo porque, por ejemplo, entonces yo puedo empezar a descartar el primer dato con el último, el que le sigue con el último, el que le sigue con el último, y así sucesivamente hasta que vamos a llegar al dato que corresponde al centro, que efectivamente, como vemos, es el mismo. Cuando tenemos pocos datos lo podemos hacer así, pero cuando ya tenemos muchos datos, pues ahí sí la recomendación es trabajar con la fórmula para que ella me indique exactamente cuál es la posición que corresponde a la mediana, cuál es la posición del dato que corresponde a la mediana. Bueno, esto démonos cuenta que es para cantidad de datos impar. Cuando tenemos datos pares, o sea, la cantidad de datos par, como en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, entonces empleamos esta expresión cuando tenemos cantidad de datos par. Entonces me dice, bueno, que la mediana es igual a x sub n medios. X sub n, ¿qué es? El total de datos. Entonces démonos cuenta, aquí yo los tengo ordenados al contrario. Observemos que aquí están de menor a mayor y aquí los tengo ordenados de mayor a menor. Entonces no importa el orden, lo que sí interesa es que estén ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, entonces decimos, como tengo 8 datos, entonces tenemos x sub n medio sería 8 sobre 2. Entonces sería x 8 sobre 2, o sea, x sub 4, o sea, el cuarto dato, más x sub n medios, o sea, 8 más 2, más, perdón, 8 sobre 2 más 1, es decir, x 8 medios más 1, 8 medios es 4, más 1, 5, o sea, x sub 5. Entonces, ¿qué me dice? Que debo a esta suma dividirla entre 2. Entonces, ¿qué hacemos? Tomo el cuarto dato, lo sumo con el quinto dato y como son dos datos, divido entre 2. O sea, hallo el promedio entre estos dos. En este caso, miremos, el cuarto dato. Entonces, contamos 1, 2, 3, cuarto. El cuarto dato. Y me dice que es 13. Luego, que le sume el quinto dato. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4. El quinto dato, que efectivamente es 12. Entonces, sumamos, dividimos entre 2, 13 más 12, 25, dividido entre 2, 12,5. Y ese valor corresponde a la mediana para cantidad de datos par. Aquí también aplica este mismo principio. Si tenemos pocos datos, yo puedo empezar a cancelar el primero con el último, el primero con el último, el primero con el último, pero como acá tengo una cantidad par de datos, pues necesariamente me van a quedar dos datos en el centro. Entonces, al quedarme esos dos datos, lo que voy a hacer es sumarlos, o sea, el hacer esto me va a llevar directamente a esta parte. Tengo estos dos datos, los sumo y divido entre 2. Como les digo, esto lo podemos hacer cuando tenemos pocos datos, pero cuando tenemos demasiados datos, pues sí es mejor utilizar la expresión que me lleva directamente al dato que es. Esto recordemos que es para datos no agrupados.
Ahora, si vamos a hablar para datos agrupados, entonces tomo como referencia una tabla que ya está hecha con las casillas que yo necesito para poder llevar a cabo el ejercicio. Si no necesito más información, pues no necesito completar la tabla, yo necesito saber la información necesaria para poder aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos que la mediana es igual al límite inferior real del intervalo en donde está la mediana. Ya vamos a mirar cómo determinamos ese valor. Eso lo voy a sumar con n medios. N medios es n, el total de datos, dividido entre 2, menos f mayúscula, que recordemos que la f mayúscula la utilizamos para lo que es la frecuencia acumulada, f sub i menos 1. Entonces ya vamos a ver ese sub i menos 1 que representa. Y f sub i corresponde a la frecuencia absoluta. Recordemos eso. Listo, entonces acá tenemos la casilla, la tabla con las casillas necesarias. Tengo mis datos. Tengo frecuencia absoluta para trabajar con este dato de acá y tengo la frecuencia acumulada, que recordemos que la frecuencia acumulada es la que obtenemos de ir llevando a cabo las sumatorias de las frecuencias absolutas. Entonces tengo 4 para la primera frecuencia acumulada, 4 más 6, 10 para la segunda frecuencia acumulada, 10 más 9, 19 para la tercera y así sucesivamente. Es decir, que en la última casilla que tenemos de la frecuencia acumulada debe corresponder al total de datos que tenemos. Démonos cuenta aquí, si de pronto está un poco abajo del tablero, pero podemos ver que 212 corresponde a la suma de todos los datos y estos dos datos deben coincidir porque estamos trabajando con la misma tabla, con la misma cantidad de datos. Bueno, entonces vamos a empezar a definir los elementos que tenemos en esta expresión. Bueno, y aquí es por A de amplitud, ¿ok? Entonces decimos, bueno, primero, miremos cuál es el límite inferior real del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Entonces, para determinar en qué intervalo está la mediana, hacemos esto. N medios. N medios, ¿qué es? N medios es el total de datos dividido entre 2, es decir, 212 dividido entre 2. Esto me da 106. Eso nos da 106. Ese 106, ¿qué es lo que yo debo mirar? Debo mirar cuál frecuencia absoluta, cuál frecuencia acumulada, perdón, porque es F mayúscula, cuál frecuencia acumulada es menor a esta cifra. Entonces miramos la frecuencia acumulada y vemos que aquí tengo 150, o sea que la frecuencia acumulada que me sirve es esta. Este dato corresponde a lo que es el intervalo en el cual, o la clase en el cual está la mediana. O sea, yo sé que la mediana está en este intervalo. ¿Ok? Listo. Entonces me dice, bueno, entonces desde aquí arranco. No, perdón, desde aquí arranco. Entonces decimos, bueno, tengo 70 para ubicarme y saber qué es lo que por dónde voy a empezar. Entonces, listo. Me dice, ahora vamos a tomar el límite inferior real. Entonces, ese límite inferior real lo tomo como yo sé que este punto de referencia es para la mediana, entonces el límite inferior real va a ser del intervalo siguiente. Entonces, si estamos en este intervalo, para arrancar, entonces sumo el límite superior con el límite inferior. Entonces, démonos cuenta que este n medios es el que me dice por dónde arranco, desde dónde arranco. Y entonces, como yo sé que tengo que arrancar desde aquí, entonces tomo límite superior más el límite inferior del intervalo siguiente y hallo el promedio de esos dos. 599 más 600 dividido entre 2 me da 599.5. Es decir que ese dato corresponde al límite inferior real. ¿De quién? Ahora sí, ese límite inferior es el dato que corresponde al intervalo en el cual se encuentra la moda, o sea, en este intervalo. Listo. Perdón, el intervalo en el que se encuentra la mediana, que es con la que estamos trabajando. Bueno, entonces ya definimos el límite, ya tenemos n medios. Ahora miremos quién es f sub i menos 1. Entonces, como decíamos, f sub i menos 1 corresponde a este intervalo, a esta frecuencia absoluta que determinamos acá. Entonces, mirábamos el intervalo con el cual arrancamos, entonces es en este caso 1, 2, 3, 4, 5, el quinto intervalo. Entonces, desde aquí arrancamos, decimos, la expresión sería, bueno, A corresponde a la amplitud del intervalo. En este caso los intervalos están dados de 50.
De 550 a 599, recordemos que ahí tenemos 50 datos porque debemos contar tanto el 550 como el 599, entonces su amplitud es de 50 y todos los intervalos deben tener exactamente la misma amplitud. Entonces empezamos ya con la información, empezamos a reemplazar los datos en la fórmula. Entonces tenemos mediana, entonces límite inferior real, que lo determinamos con la suma del límite superior más el límite inferior dividido entre 2, que nos dio 599.5, entonces límite inferior real, más, entonces ahora tomamos n medios, que n medios es el total de datos dividido entre 2, entonces me dice que es 106, menos, entonces ahora, ¿qué restamos? Restamos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente al que se encuentra la mediana. Entonces, como yo sé que 106 está entre estos dos, entonces quiere decir que el intervalo menor, el intervalo anterior al cual se encuentra la mediana, es 70. O sea que yo sé que la mediana tiene que estar acá. Entonces 70 es la anterior. Por eso me dice f sub i menos 1. Listo, corresponde a 70. Dividido entre f sub i. F sub i, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta del intervalo en el cual se encuentra la mediana. Como nosotros sabemos ya que la mediana está aquí, entonces la frecuencia absoluta es 80. Multiplicado por 50, que corresponde a la amplitud. Al hacer toda esta operación, obtenemos como resultado 622. Y démonos cuenta que 622 se encuentra en este intervalo, que tiene como límites inferior 600 y superior 649. Ahí está la mediana para esta situación, para este caso. Entonces recordemos, límite inferior real del intervalo en el cual se encuentra la moda, n medios, que corresponde a la mitad de los datos, exactamente la mitad de los datos. F sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo en el cual está la mediana, perdón. Entonces decimos, como 106 está entre este y este, entonces decimos que sería el anterior al cual se encuentra la mediana. Listo. Entonces tomamos f sub i, que es la frecuencia absoluta, en este caso es la frecuencia absoluta del intervalo en el que está la mediana, que en este caso es 80, y a, que corresponde a la amplitud de los intervalos, que recordemos que es 50. Todos los intervalos deben estar exactamente iguales. De este modo obtenemos lo que corresponde a la mediana para datos agrupados. Listo, chicos, entonces eso es todo, espero pues haya quedado claro. Es importante simplemente saber desde dónde arrancamos, tengamos en cuenta eso, no es más.